vamos a hablar ahorita de lo que sería el metabolismo. El metabolismo tiene, todos lo entendemos, de que es realmente el camino por los, o por el cual se obtiene una fuente, se obtiene energía de una fuente de carbono, ¿sí? Entonces, la fuente de carbono, en este caso, en la heterotrofía, pues no solamente va a proporcionarnos energía, sino también intermediarios que van a ser tomados para la biosíntesis de otro tipo de moléculas. Realmente, si ustedes se acuerdan, no solamente los quimiorganotróficos, los quimiolitótrofos y los fotótrofos van a obtener, todos nosotros somos quimiorganotróficos, porque aunque somos heterótrofos, ¿sí? Pues utilizamos moléculas orgánicas en nuestro metabolismo. Los quimiolitótrofos van a utilizar moléculas inorgánicas y los fotótrofos van a utilizar luz, todo ello para la obtención de energía. Y la obtención de energía radica precisamente en esta molécula que es el ATP. Obviamente que aun cuando nosotros hablemos, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo con la fuente de carbono? Pues con la fuente de carbono nosotros podemos dividir al metabolismo autotrófico y al metabolismo heterotrófico, que da lugar precisamente a los microorganismos autótrofos y a los microorganismos heterótrofos. Los autótrofos obviamente que no necesitan introducir su fuente de carbono como lo hacemos nosotros, sino que lo toman del ambiente en forma de CO2. Y los heterótrofos, como nosotros, que somos quimiorganotróficos, pues vamos a utilizar moléculas orgánicas. Toda esta fuente de carbono es precisamente para la generación de precursores metabólicos. Estos precursores metabólicos, ¿cuáles van a ser en muchas ocasiones esos intermediarios que se van generando para construir monómeros o polímeros, ¿sí? Que se van a integrar como en macromoléculas. Si son polímeros, los péptidos se van a hacer mucho más grandes para hacer macromoléculas y constituir entonces a la célula. Obviamente que también no podemos dejar de lado no solamente la fuente de energía, la fuente de carbono, sino también la fuente de electrones. Sí, la fuente de electrones en los microorganismos es muy importante. Nosotros en los organotróficos que utilizamos moléculas orgánicas, pues la fuente de electrones también, el carbono, el metabolismo del carbono o esas moléculas orgánicas que se integran al metabolismo, nos va a dar poder reductor. ¿Qué es el poder reductor? Como yo les mencioné anteriormente, el poder reductor nosotros lo podemos traducir como NADH, ¿sí? NADH, que sería lo que podría ser para todo lo que sería el metabolismo catabólico, o el NADPH, es el poder reductor que se requiere en los procesos anabólicos, ¿sí? El NADPH y el NADH son las dos fuentes de electrones, oh dioses, electrones que, en los cuales nosotros podemos obtener eso, el poder reductor. Déjenme ver si está conectado. Esta sí está conectada. Okay. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es el metabolismo que les enseñaron a ustedes? Pues el metabolismo se puede traducir como el total de las reacciones que ocurren en una célula. Y estas van a tener funciones precisas. El metabolismo tiene funciones precisas. Primero, extraer y almacenar la energía. La otra es transformar las moléculas de afuera, las exógenas, en material constitutivo de las células, en esos
polímeros, en esos bloques constructores como serían los aminoácidos, sí, para construir proteínas, etcétera. Y ensamblar esos precursores. Ensamblar, por ejemplo, a 2 moléculas de piruvato. Vamos a ver que se pueden ensamblar 2 moléculas de piruvato. Podemos ver que también se pueden ensamblar 2 moléculas de acetilcoenzima A, o se pueden ensamblar también, se pueden construir aminoácidos a partir de conversiones de un intermediario. Entonces, nosotros sabemos pues que a ustedes, más bien a ustedes les dijeron, bueno, pues sí, pero el metabolismo es el catabolismo y el anabolismo. Exactamente, no les dijeron más. Sí, es las reacciones que nosotros podemos dividir al metabolismo de acuerdo a las reacciones que producen energía y a las reacciones que consumen energía. Por eso tenemos 2 partes, el catabolismo y el anabolismo. Entonces, si les dijeron bien, el metabolismo pues está constituida por una parte catabólica, o sea, que va a producir energía, romper las moléculas y producir energía, y la otra, una parte anabólica, que sería aquella que va a utilizar toda esta energía, todo ese poder reductor que se generó durante el catabolismo para la construcción de nuevas moléculas. Bien, entonces, no solamente podemos decir que en realidad esa es una división general del metabolismo, lo podemos separar en 2 partes, catabólico y anabólico. Sin embargo, nosotros podemos ver que las bacterias obtienen energía por cualquiera de estos 3 caminos que podemos ver. Uno es fosforilación a nivel de sustrato, otro es la fosforilación oxidativa y la tercera es la fotofosforilación. Vean ustedes cómo, a ver, sí, a ver, ponte tú, oye, ponte tú. Ya, aquí está, ¿verdad? Vean ustedes cómo los microorganismos pueden realizar tanto respiración aerobia, respiración anaerobia, fermentación, fotosíntesis y quimiolitotrofía, y a través de todos esos procesos pueden obtener ATP. ¿Sí? De tal forma que ese ATP, que todos estos que acabamos de decir, son procesos catabólicos básicamente, pues va a ser ese ATP utilizado para hacer transporte, como ya lo hemos visto, para también hacer trabajo mecánico, movimiento, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli necesita mover su motor para poder moverse, ¿verdad? Y también para llevar a cabo muchas reacciones biosintéticas. Entonces, el ATP, por lo tanto, se convierte en una molécula importantísima, ya que lo podemos obtener por cualquiera de todos estos procesos, ¿sí? En los que nosotros decimos que se pueden presentar, que es la respiración aerobia, la respiración anaerobia, la fermentación y la fotosíntesis. Ahora, como estamos hablando de que hay solamente 3 caminos, no hay más para obtener este ATP, que son estos: la fosforilación a nivel de sustrato, que la tenemos todos los organismos prácticamente, existen todos los niveles, en arqueas, bacterias y eucariotes, todos tenemos fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Fosforilaciones a nivel de sustrato. El otro es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa, realmente ya estamos hablando de un proceso respiratorio, ¿sí? En un proceso respiratorio, como pueden ver, puede ser una respiración en presencia de oxígeno o en ausencia del mismo. O sea, en una respiración aerobia o una respiración anaerobia. En ambas respiraciones se genera fosforilación oxidativa.
¿Por qué? Porque luego lo vamos a ver. Realmente es la manera en que podemos obtener ATP. Que la manera de obtener ATP en una fosforilación oxidativa, obviamente, es un proceso complejo, ya que involucra la participación de la cadena de transporte de electrones que ocurre en las membranas plasmáticas de los procariotes o en las membranas mitocondriales internas de los eucariotes, donde se encuentran una serie de proteínas, de complejos proteicos conocidos como complejos mitocondriales o complejos respiratorios, que son los que se van a encargar de pasar los electrones a un aceptor de electrones que sería el oxígeno, y entonces estaríamos hablando de una respiración aerobia, o los nitratos también, o algún otro compuesto, también se convierte en un aceptor de electrones. Y es por eso que vamos a hablar de una respiración aerobia y una respiración anaerobia. En ese proceso, de manera general, cuando pasan los electrones a través de estos complejos, siempre va a haber un bombeo de electrones, y vamos a ver que este bombeo de electrones, el bombeo de protones, perdón, a los electrones pasan y los protones se bombean, perdón, sí, se me fue, los protones se bombean generando entonces lo que ya conocemos, una diferencia de carga a través de este espacio membranal, y esto va a generar una energía, ¿verdad? Una energía que en el metabolismo energético llamamos delta P, o la fuerza protón motriz. Y esa energía es la que utiliza una enzima, ¿sí? Que es la ATPasa sintasa, que es la que va a producir el ATP. ¿Sí? Luego lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, entonces es el mejor sistema para obtener mucha energía, la fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato es muy sencilla, de tal forma que en una fosforilación a nivel de sustrato es nada más la transferencia del grupo fosfato de una molécula a otra, ¿sí? O sea, yo puedo tener esta molécula y viene el ATP, ¿sí? Y me fosforila a esta, y nada más por una transferencia de fosfato. Entonces, esas fosforilaciones a nivel de sustrato son las más comunes, las más universales, y ocurren, como les decía, en todos los niveles. Y además podemos decir que la primitiva, esa fosforilación a nivel de sustrato, fue la primera. ¿Por qué? Porque es nada más la participación de un grupo fosfato de forma química de una molécula a otra. Este es un sistema complejo porque ya participan proteínas, ¿sí? Y esta fotofosforilación, pues vamos a ver que la fotofosforilación, pues, o es compleja porque involucra también un sistema, pues, bastante evolucionado, no tanto como una fosforilación oxidativa, pero sí involucra más bien sí, involucra la participación de clorofilas, pigmentos, etcétera, para poder capturar toda la luz y entonces enviarlos a través de un circuito para que lleguen hacia la cadena de transporte de electrones, en la que finalmente la ATPasa sintasa, pues va a suceder lo mismo que lo que acabamos de decir, un gradiente de protones se va a producir por el paso de los electrones a través de estos complejos, y se van a bombear protones para poder producir precisamente ATP. ¿Sí? Entonces, esto es muy característico de los fotótrofos, y aunque hay también su honorable sistema que no requiere un sistema tan complejo como es el que presentan las salobacterias, ¿sí? Entonces, ese nada más utilizan una bomba de protones que está en la membrana, una sola bomba, y ellas capturan toda la energía, y ellas son las que hacen todo el trabajo. No necesitan toda esa maquinaria de los pigmentos como la clorofila, las ficobilinas y todo lo que vamos a ver. Entonces, no se les olvide que estas son las tres formas en las que se puede obtener ATP:
fosforilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato y fotofosforilación, ¿sí? Y que todos estos procesos que ven ustedes aquí, sí, todos ellos van a producir ATP precisamente en todos estos sistemas, ¿no? De todos estos metabolismos, en un metabolismo aerobio, anaerobio, fermentativo, fotosintético y quimiolitotrófico. Bien, pero en todos los organismos podemos decir que podemos distinguir tres tipos de metabolismos o procesos metabólicos, como quieran ustedes llamarles, ¿sí? Y ese gran metabolismo grandote que habíamos mencionado, que decíamos que ese metabolismo, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no, aquí está. Entonces, el metabolismo, ¿sí? Lo podemos dividir, dijimos, estas son fases, catabolismo y anabolismo, son las fases, pero el metabolismo per se podemos apreciar en el metabolismo que hay un metabolismo energético, ¿sí? Hay un metabolismo intermediario y hay un metabolismo de macromoléculas. Esta división nos sirve precisamente para poder estudiarlos de manera separada y después integrarlos, ¿verdad? Realmente incluso ni siquiera necesitamos integrarlos porque son, desde un punto de vista didáctico, pues los podemos estudiar de manera separada y pues desglosarlos, como quien dice. En el metabolismo energético, lo que va a suceder es que vamos a ver cómo se transforma y se intercambia la energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía? Pues el ATP, ya dijimos. También la energía que se va a transformar es ese gradiente de protones, ese paso de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Y no solamente podemos hablar de este metabolismo energético tan general que sería el de una cadena de transporte de electrones, una fosforilación oxidativa, sino también lo que ya vimos, sí, todo lo que es transporte también lo podríamos meter en esta categoría. En el metabolismo intermediario, aquí sí ya son todas las rutas, ¿sí? Y aquí ya pueden ver ustedes que esas dos fases del metabolismo del que hablábamos, que sería la degradación, que es el catabolismo, y la síntesis, que es el anabolismo, ¿sí? Entonces, aquí ya lo podemos ver a los dos. En el metabolismo intermediario podemos estudiar nada más las vías degradativas para un nutriente y las vías de síntesis para sobre todo moléculas que van a construir las células, que serían en este caso los aminoácidos que van a generar proteínas. Entonces, aquí en el metabolismo intermediario, aquí sí ya son una serie de reacciones en la que vamos a ver que los productos, ¿sí?, se van a convertir en reactivos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una molécula A que entra al metabolismo, entonces ahora se va a convertir en B. Ya se convirtió en producto. Este B ahora que va a ser el reactivo de la siguiente y este se va a convertir en C y así sucesivamente. Entonces vean cómo un producto se convierte en reactivo. Y lo que sí vamos a ver que en este metabolismo intermediario, pues todos estos son intermediarios, ¿verdad? Y en el otro metabolismo de macromoléculas, pues podemos ver que allí sí es todo lo que, no, todavía no les enseñan a ustedes, pero sí van a ver ustedes cuando lleven genética que el DNA, el RNA y las proteínas están relacionados de una manera directa, ¿sí? La manera directa es de que el DNA tiene la información, el RNA lo copia y las proteínas se generan precisamente a partir de esta copia, ¿sí? Y esto es lo que nos va a llevar precisamente a todo lo que es la reproducción de las células. Y por lo tanto podemos decir que este ya sería el metabolismo de la construcción de todas las moléculas que integran un organismo, ¿no? Las macromoléculas básicamente. Entonces no se les olvide. Es un metabolismo energético que transforma
o que se encarga del intercambio de energía. Un metabolismo intermediario que es catabolismo y anabolismo, en el cual un producto se vuelve reactivo. Y en el metabolismo de las macromoléculas está relacionado con toda la información que existe en el DNA para la producción de las proteínas. Realmente, ahora sí nos vamos a ir hacia lo que nos corresponde a esta parte del curso, que sería las rutas metabólicas. En todo el curso básicamente vamos a ver puro metabolismo intermediario. Y el metabolismo intermediario, obviamente, que va a estar relacionado con las rutas metabólicas, ¿sí? Entonces vamos a ver todo lo que sería las rutas metabólicas, ya sea catabolismo o anabolismo, o sea, no importa, ¿sí? Todas las rutas metabólicas, pues no son más que una serie de reacciones que ocurren en el metabolismo. Entonces, esas serían todas ellas juntas, las rutas metabólicas van a ser las que se junten para hacer todo el metabolismo de algo, de la célula. Pero las rutas metabólicas las podemos ver de manera individual, ¿verdad? La ruta metabólica de la glucólisis, que le llamamos la glucólisis, la ruta de las pentosas, la ruta de no sé qué. Entonces, las dividimos para su estudio, ¿sí? Pero son reacciones que ocurren en el metabolismo. Y cada uno de esos pasos o reacciones en la ruta metabólica, pues va a conducir a un cambio específico. Entonces, hay pequeña reacción que elimina, transfiere o adiciona un átomo, pues vamos a ver que está dentro de una ruta metabólica. Una de las cosas es que en las rutas metabólicas, como les acabo de mencionar, el producto se convierte en reactivo. O sea que vamos a tener precursores. Entonces, si yo tengo eso, como les dije, A me da B, me da C, y todo esto, esa es una ruta metabólica, pues yo voy a ver que A es el precursor de B, B es el precursor de C, y así sucesivamente, porque son convertidos a productos a través de una serie de intermediarios. Vean cómo para llegar hasta C yo necesito a B como intermediario, ¿sí? Entonces, por eso es que le llamamos metabolismo intermediario, para que ustedes se acuerden. Todos estos que participan precisamente desde A a B, a C, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un intermediario y son metabolitos también. Le podemos llamar metabolito intermediario o intermediario. Este es el intermediario de la conversión de A hasta C. Es por eso que ustedes tienen que acostumbrarse porque a veces las preguntas pueden venir así, ¿verdad? Cuando ustedes les preguntan, es el intermediario de la reacción de no sé qué, entonces piensen quién es el que va en medio, ¿m? O es el precursor de la producción de piruvato, ¿sí? Entonces tienen ustedes que pensar, ¿a quién está antes del piruvato? Para que ustedes puedan entender entonces qué es lo que se les está preguntando, porque muchas veces no entienden lo que significa intermediario, precursor o metabolito. ¿Mm? Entonces, metabolitos son todos. Sí, el intermediario también son los que siguen en la ruta. El precursor es el que está antes del producto, ¿ok? ¿Sí? Por eso es que le llamamos así metabolismo intermediario. Y se aplica a todas las actividades combinadas de todas las rutas metabólicas, ¿sí? Porque todos los metabolitos van a estar allí e incluso se pueden intercambiar de una ruta a otra. Por lo tanto, todos ellos pueden participar no solamente en una ruta, sino en varias, ¿no? Bien, todos ellos van a ser productos de muy bajo peso molecular, de menos de 1000 kilodaltones. No puede haber un intermediario gigantesco. Esa es una de las condiciones. Bien, entonces vamos a ver que pues en todas estas reacciones del metabolismo intermediario vamos a tener que definirlas a través de rutas y por lo tanto
En esa ruta podemos ver que puede haber una serie de reacciones enzimáticas que van a ser, muchas veces están siempre, son conservadas y van a generar una serie de productos específicos. Y de allí puede ser que, como lo se ve aquí en el ejemplo, puedan surgir otros intermediarios. ¿Sí? Pero hay siempre reacciones enzimáticas que son conservadas y van a generar productos que nosotros podemos identificar y que de algunos de los intermediarios puedan surgir otros, como lo vamos a ver. Y aquí están, vemos lo que viene en los libros, ¿verdad? Un mapa metabólico. Y vean ustedes cómo el metabolismo de los carbohidratos complejos, el metabolismo de los cofactores que están acá, ¿sí? Vean cómo todas las rutas metabólicas se conectan entre sí como una gran ciudad, como en una gran ciudad las calles. El metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de los carbohidratos, que si ustedes se fijan, están en una parte central del metabolismo, ¿sí? Y por eso le llamamos metabolismo central, ¿sí? El metabolismo de los lípidos, que también se relaciona con todo esto, el metabolismo energético, ¿sí? Que está también relacionado con el metabolismo central y el metabolismo de los aminoácidos, que al final de cuentas va a incidir precisamente en el metabolismo central, al igual que el de los nucleótidos. Surge del central. Vean entonces cómo son todas estas que ven aquí, son rutas metabólicas de todo el metabolismo, o las rutas metabólicas de un metabolismo, del metabolismo de una célula, así la podemos decir, llama, pero ese metabolismo de la célula podemos encontrar el metabolismo para cada uno de los sustratos o de los materiales que conforman el interior de al final de cuentas todos estos, los cofactores, los lípidos, los aminoácidos y la energía que se genera en estas rutas metabólicas sirven para el funcionamiento de un organismo. Todas están relacionadas, todas ellas están en un metabolismo global. Bien, el metabolismo tiene que tener una serie de restricciones o cumplir una serie de reglas, ¿sí? Una de ellas, estas son, prácticamente son estas 4 que podríamos decir. Estas son las 4 características que cumple una ruta metabólica, todas ellas, generalmente, ¿sí? Las 3 primeras son para todos los organismos. En cambio, la 4 ya sí tendríamos que referirnos únicamente a los eucariotas, ¿sí? Pero la primera es que las vías metabólicas son irreversibles, no se regresan, ¿sí? O hay un metabolismo que hace una serie de reacciones contrarias, o que utiliza una serie de enzimas que no pertenecen a la ruta inversa, pero no necesariamente a la misma ruta. Entonces, las vías metabólicas son irreversibles. Entonces, ¿y por qué? Porque hay reacciones exergónicas, muchachos. Y las reacciones exergónicas hacen que todo vaya hacia adelante. Por lo tanto, no se puede revertir debido a ese carácter exergónico. Ay, molesta que me llamen, chicos. No sé quién sea. No me acuerdo. ¿Quién era? Bueno, entonces, la primera característica es que son irreversibles, debido a ese carácter exergónico. Y aun cuando haya reacciones reversibles o en el equilibrio, pues las reacciones exergónicas hacen que la vía o la ruta continúe hacia adelante siempre. Ahora, la segunda sería que cada vía metabólica tiene una etapa obligada. ¿Qué quiere decir? Que por allí pasan prácticamente todos.
¿sí? Una etapa obligada en la que se produce un intermediario que puede ramificar para muchos otros lugares o que forzosamente si tiene que pasar para allí para llegar al otro lado. ¿Sí? Entonces esa sería la etapa obligada. Todas las vías también están reguladas, tienen que estar excesivamente reguladas debido a que si no, pues se regresarían a pesar de esas reacciones exergónicas. Entonces, tiene que haber una regulación de todas las vías para que haya un equilibrio entre todas ellas, de tal forma que la regulación a la que están sujetas recae sobre una serie de enzimas que son reguladoras. Y vamos a ver por qué esas enzimas que son reguladoras o cómo actúan esas enzimas que son reguladoras para controlar una ruta metabólica. Y son las que básicamente ejercen el control a través de limitando la velocidad de flujo de todos los metabolitos que vienen atrás, ¿sí? De tal forma que ella dice, pues aquí no pasa más que tanto. Es como una aduana. Allí, aunque lleguen muchos migrantes, pues se detienen allí porque dice, ahorita no pueden pasar. Entonces allí esa enzima no los deja pasar. Entonces regula el flujo de todos los metabolitos hacia una ruta. Y finalmente, la cuarta es que en los eucariotes las vías metabólicas se desarrollan en lugares específicos y a esto le llamamos como compartamentalización. ¿Eso qué quiere decir? Pues como los eucariotes, si tienen núcleo, pues hay nada más cosas de DNA. Sí, como si tienen mitocondrias, pues allí es donde se realiza la energía, se produce el ATP. Como si tienen retículo endoplásmico, ahí se produce, se modifican las proteínas y como también tiene aparato de Golgi, pues de ahí surgen todas las proteínas que ya vienen modificadas para mandarlas a donde tienen que ir. Entonces, y cada uno de esos organelos van a tener sus metabolismos. Por ejemplo, en los eucariotes, la síntesis de lípidos y fosfolípidos ocurre en el retículo endoplásmico. En cambio, en las bacterias no tienen retículo endoplásmico, entonces el único lugar donde hay una membrana es la membrana plasmática. Entonces, ¿dónde debe de ir la síntesis de lípidos? Ahí. ¿Dónde va la glucólisis? Ahí sí la glucólisis en todos los organismos es en el citosol. Entonces, cuando hablamos de ciertas rutas metabólicas, tenemos que definir dónde ocurre para los procariotes y para los eucariotes, ¿sí? Entonces, eso sí es importante. Por ejemplo, la beta-oxidación ocurre en el citosol, en las bacterias. Sin embargo, en los eucariotes ocurre en las mitocondrias y en los peroxisomas. Entonces, vean que sí hay diferencia cuando hablamos de los metabolismos entre los dos organismos. No solamente, en el metabolismo celular, pues no crean que existen muchas reacciones para que no se asusten. A pesar de que vimos todo eso, cómo estaban reunidas todas esas rutas metabólicas en el mapa global del metabolismo, pues hay muy pocas reacciones que ocurren para que se formen este tipo de rutas metabólicas. Es un laboratorio es muy productivo, muy eficiente, con muy pocos recursos. Y las reacciones que hace es nada más de 4 tipos. Reacciones de transferencia de grupo, como sería precisamente la fosforilación, ¿sí? Las fosforilaciones a nivel de sustancia, de tu sustrato, entonces ahí están transfiriendo un grupo, pero nada más que es esa. Es un ejemplo, pues, muy característico. Pero hay muchas más transferencias de grupo, ¿verdad? En el metabolismo. Las oxidaciones y reducciones. En las oxidaciones y reducciones, ¿qué es lo que va a pasar? Un compuesto oxidado se va a reducir y de ahí van a surgir electrones. Entonces, esos electrones se les dan precisamente al NAD. Entonces, y pues ahí vamos generalmente en las reacciones de óxido-reducción, generalmente participa el NAD y que se convierte en NADH, o el FAD que se convierte en FADH2, ¿sí? Entonces, en las reacciones
de óxido de reducción son las más abundantes dentro de la célula, en el metabolismo celular, van a ustedes a ver, y siempre se involucran deshidrogenasas. Las enzimas que participan en esto, en general, son las deshidrogenasas. El otro tipo de reacciones son las de eliminaciones, y allí están incluidas todas las otras, eliminaciones, isomerizaciones y reordenaciones. ¿Por qué? Porque todas estas, al final de cuentas, pues no generan cambios de energía. Y finalmente, la formación o ruptura de enlaces carbono-carbono, que esos sí son bastante difíciles, pero que por la ayuda de la enzima, de las enzimas, no le cuesta nada de trabajo a la célula. Bien, entonces, las rutas metabólicas decíamos que tenían que ser reguladas de tal forma que la regulación de las rutas puede ocurrir por cualquiera de estos mecanismos. La canalización metabólica, y esto consiste en localizar a los metabolitos y a las enzimas en diferentes partes de la célula. Lo que acabamos de mencionar sería en cuanto a eucariotes sería compartimentalización, pero ahora ya existe una nueva idea sobre canalización metabólica. Muchas enzimas, ¿sí?, forman canales, ¿sí?, para que una serie de pequeños, digamos, dentro de su estructura que tienen, forman un túnel, ¿sí?, para que entonces se canalicen los protones, se canalice el sustrato o el producto hacia la parte final de su proteína, y ahí se realice una serie de reacciones. Generalmente estas enzimas que canalizan sustratos son muy grandes y tienen varias subunidades. Entonces es como si fuera un pequeño departamento industrial donde ahí se hace pues el empacado, por decir algo, ¿sí? Entonces llega el producto y allí se meten las cajitas y se envuelven en papel y luego ya se avienta para afuera. Entonces, esa es una de los que hemos visto ahora en la actualidad sobre cómo muchas enzimas metabólicas canalizan los metabolitos. Otro es regulando la cantidad de la síntesis de una enzima. Si hay poca enzima, hay poco producto. Si hay mucha enzima, hay mucho producto. Entonces, esto también, la cantidad de enzima, la síntesis de una enzima, pues nos va a dar el que una ruta sea rápida o que sea eficiente o qué sé yo, ¿sí? O que si no hay esa enzima, pues ¿qué le pasa? Pues entonces la ruta se hace lenta, ¿sí? Y cuando la célula está en condiciones en que no requiere a esa enzima, pues no la produce. Y entonces lo que hace es que la célula en ese momento ahorra energía. Pero cuando necesita esa enzima, pues se pone a producir mucha enzima para poder hacer que la ruta se acelere. El otro es la estimulación o inhibición directa de la actividad enzimática. Y esto es lo que ustedes aprendieron en bioquímica, de que las enzimas están sujetas a inhibición a través de esos tres mecanismos, que era inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva, ¿sí? Entonces, este tipo de regulación pues rápidamente altera la actividad de la ruta, porque es la enzima rápida, incluso el mismo producto final de esa ruta puede venir hasta esta enzima inicial y entonces regularla. Y eso lo vamos a ver que existe en las rutas metabólicas de biosintéticas, o sea, en el anabolismo. Casi todas las enzimas anabólicas, de biosíntesis en los aminoácidos, el producto que se genera va y inhibe hasta la primera enzima, y entonces se detiene la producción de esa aminoácido. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí vamos a hablar ya, bien, habiendo hecho este recorrido por lo que sería el metabolismo, nada más para recordarles, pues no se les olvide que en la heterotrofia vamos a estar estudiando las moléculas orgánicas para obtener energía. De eso se trata. Vamos a utilizar moléculas orgánicas, como lo vemos aquí, para la obtención de energía. Y
lo que vamos a tener entonces es la energía que se va a generar va a ser en forma de ATP y de NADH, ya que el NADH, aunque no es una molécula energética per se, ella va a catalizar reacciones de oxidorreducción y este NADH puede ser de manera directa introducido a las cadenas de transporte de electrones y generar a través del bombeo de los protones de los complejos ATP, ¿sí? Entonces, es por eso que de manera indirecta el NADH puede producir ATP. Entonces lo podemos considerar como una molécula indirectamente relacionada con la formación de la generación de energía, pero además tiene su otra principal función, que es la de catalizar reacciones de oxidorreducción, o sea, redox. Bien. En el metabolismo heterotrófico, entonces las bacterias, si ustedes se acuerdan, pues es muy importante para las heterotróficas porque van a crecer en un sustrato prácticamente universal, que es la glucosa. Y para ello necesitan sales minerales. Si ustedes cultivan Escherichia coli en presencia de glucosa y sales minerales, se les olvidó ponerle el nitrógeno, la base, la fuente de nitrógeno, pues como que se quedan allí milando a ver a quiénes les mandan ustedes el nitrógeno, pero por mientras les den glucosa y sales minerales, ellos se ponen a crecer. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues prácticamente hacen canibalismo, ¿verdad? Porque se empiezan a comer lo que tienen adentro. ¿Cuáles son las fuentes de nitrógeno que pueden tener adentro? Los ribosomas, los aminoácidos. Entonces, mientras les llega el nitrógeno, pues empiezan a procesar. Dicen, bueno, pues me como los ribosomas y lo que voy a hacer es que no crezco. Y crecen muy poquitito, pero sí crecen y no se mueren. Claro que si las dejan allí todo el año, pues ya se murieron, aunque les pongan mucho cosa. Pero entonces, lo que quiero decirles es que la fuente de carbono y las sales minerales son cruciales para un microorganismo. También la fuente de nitrógeno son hay tres aspectos que no debemos descuidar de el microorganismo, ¿verdad? Que es lo que él debe de tener. El nitrógeno, el fosfato y el carbono, ¿sí? Estos son los tres nutrientes importantísimos, nitrógeno, fosfato y carbono. Y entonces, en función de eso, pues ella puede desarrollar sus funciones fisiológicas. Pero, como les decía, puede estar con carbono, con muy poco nitrógeno, con muy poco fosfato, pero sigue sobreviviendo cuando tiene condiciones ideales de nitrógeno adecuado y fosfato adecuado y una buena cantidad de carbono, pues ella vive pues, como en primer mundo, como quien dice, ¿verdad? No solamente comiendo gorditas de chicharrón allí en la esquina. De hecho, muchachos, eso hace mucho daño, comer puro gorditas de chicharrón, porque lo único que están ustedes metiendo a su organismo es una alta cantidad de carbono. Y ya se sabe que todos los organismos estamos bajo un equilibrio de carbono-nitrógeno. Si ustedes aumentan esto por decir, de 100 a 20, son 5 veces, ¿sí?, la cantidad menos de nitrógeno, o digamos a 10. Entonces, pues si ustedes comen mucho carbono y poco nitrógeno, ¿qué es lo que van a hacer? Pues muchachos, van a engordar. Entonces tengan cuidado. Su dieta debe de ser en equilibrio. Debemos de tener cerca de una cantidad, si van a comer a mediodía, deben de comerse un bistec de 250 gramos, que es una buena la cantidad adecuada de nitrógeno o de proteínas diarias, y pueden comer una cantidad, el doble de eso, ¿sí? No el doble, 400 gramos de carbono, que vendría con la sopa, las tortillas y la fruta. Entonces, pues sí tienen que pensar siempre, muchachos, en que ustedes, como las bacterias y las levaduras, si modifican esta relación, si hay una relación de 100 a 10, imagínense, 10 veces nitrógeno menos, pues van a empezar a acumular lípidos en su organismo, se les aumentan las lonjitas, ¿no? Bien,
Entonces, mucho cuidado. Pero también hay otros compuestos orgánicos que pueden utilizar los microorganismos y en un metabolismo heterotrófico. Y pueden ser el acetato, ¿qué más? Pues pueden hasta metano, metanol, pues qué otros compuestos, acetato, pues ácidos orgánicos también se los pueden comer. ¿Sí? Entonces, los microorganismos son muy eficientes para ello. Pero dado que se encuentran en el suelo, ¿verdad? Generalmente ellos utilizan para obtener glucosa, pues al glicógeno. ¿Sí? Y si utilizan glicógeno, la mayoría de las bacterias utilizan que andan en el suelo, pues y si hay glicógeno en el suelo, o glucógeno, más bien glucógeno, no es glicógeno, glucógeno, ¿sí? Pues el glucógeno, pues pueden venir o el almidón también, ¿verdad? Que son polímeros ramificados de unidades de glucosa, las pueden romper, como es el caso de este microorganismo, o todos los, incluso nosotros también tenemos glucógeno fosforilasa para romper el glucógeno que almacenamos. Las bacterias igual, las bacterias utilizan una glucógeno fosforilasa para poder utilizar al glucógeno y convertirlo en glucosa 1-fosfato y entonces ahora sí ya utilizarlo como fuente de carbono. Hay muchos polímeros que pueden utilizar las bacterias, nosotros no, muchachos. ¿Sí? El almidón sí, ¿verdad? Porque el almidón sí lo degradamos y obtenemos de ahí la glucosa, pero la celulosa ni pensar, ¿verdad? Porque la celulosa, pues no necesitamos glucanasas, pues nosotros no tenemos para obtener la glucosa de ahí. Pero hay otras polisacáridos como la hemicelulosa, tampoco la podemos usar. Pectina sí, y no podemos usar quitina, esto tampoco. Quitinasas necesitaríamos para poder obtener las unidades de glucosa que vienen de allí. Pero las bacterias pueden hidrolizar disacáridos como celobiosa, maltosa, bueno, nosotros sacarosa también. Los ácidos grasos, ellos también pueden crecer en ácidos grasos y los degradan a través de la beta oxidación, nosotros también. Los hidrocarburos, nosotros no, pero ellos sí porque tienen mono o dioxigenasas y de allí obtienen los ácidos grasos y los meten a la beta oxidación. Los acetatos, que muchas de ellas inmediatamente lo incluyen como acetilcoenzima y lo meten al ciclo de los ácidos carboxílicos, malonato, ¿sí? Que se puede convertir en malonilcoenzima A, ¿sí? Un compuesto que también puede servir para una serie de metabolismos, y también se puede convertir en acetilcoenzima A, alcoholes y cetonas que se convierten en ácidos, los convierten en ácidos grasos, y pues obviamente lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Que si ustedes cultivan en peptona y extracto de carne, pues ahí lo que le están echando a los microorganismos son aminoácidos y péptidos, y estos los convierten en cetoácidos, y estos cetoácidos pues ya se meten al ciclo de Krebs y pueden servir para la producción de otros aminoácidos, y los ácidos nucleicos que se encuentran en los microorganismos en el suelo los convierten en urea, que ya es una buena fuente de nitrógeno, y malonato. Entonces, como ven, hay muchos las bacterias pueden utilizar todo lo que se encuentran en el suelo o en las superficies. Ellas pueden, por eso es que son mucho más eficientes que nosotros en cuanto a un aspecto metabólico. Ahora vamos a ver entonces las rutas metabólicas para los carbohidratos en los microorganismos. Básicamente, las más importantes que son utilizados por los heterótrofos, los microorganismos heterotróficos, pues son estas tres, ¿verdad? Estas tres, que es la glucólisis o la ruta de Embden-Meyerhof, la ruta de las pitosas, o sea, hexosas monofosfato, y la ruta de Nedutorov. Todas ellas pueden ocurrir en aerobiosis o en anaerobiosis. Hay una cuarta ruta también que podemos decir que es una ruta que la utilizan los microorganismos muy característica, que es la ruta de la fosfocetolasa, que es heteroláctica. Sin embargo, esta ruta es ampliamente fermentativa, ¿sí? Esta ruta también se le conoce con el nombre de Warburg-Dickens.
o WD. Yo prefiero nombrarlos como vienen en los libros por su nombre. La única que todo el mundo todavía le echa porras es a Emmden-Meyerhof, ¿sí? Y en la ruta de las pentosas también un poquito a sus descubridores. Entonces, nosotros no hacemos ruta de N-Dudorov, nosotros nada más hacemos estas dos, ¿sí? Pero los microorganismos pueden usar estas tres en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Bien, entonces, ¿en qué se caracterizan cada una de ellas? Pues la glucólisis o ruta de Emmden-Meyerhof es la principal de las rutas para degradar aerobia o anaeróbicamente a la glucosa y es la entrada de la glucosa en la mayoría de los organismos. Realmente es una de las rutas que producen mucha energía porque por cada mol de glucosa consumida se producen 36 kilocalorías, entre 32 y 36 kilocalorías. Entonces, imagínense todo lo que estamos ingiriendo cuando tomamos glucosa. Realmente ustedes lo que toman es glucosa, pues quién sabe, ya no sé qué tanta, pero sí lo que toman es mucha fructosa. La fructosa se incorpora a la glucólisis, pero produce una serie de, a nosotros, a los bacterios no les importa, pero a nosotros sí, porque la fructosa que viene en los refrescos, en las galletas, en los dulces, en los cereales, en esa famosa miel de maíz, que de maíz no tiene nada, ¿verdad? Porque es pura fructosa prácticamente. Entonces, lo único que hace es entrar a un nivel distinto en la glucólisis y gastar entre 1 a 2 ATPs diferentes, más, perdón, no diferentes, sino 2 ATPs o gasta ATP que lo que hace es que entonces la posa de ATP se disminuye en el hígado y aumenta la del ADP. Y el ADP es un ¿cómo se dice? El metabolito es un efector, es un efector positivo para la glucólisis. Ustedes no se han analizado y han visto que cuando toman mucho refresco, no se les quita el hambre en ese momento porque ya se introdujo a la glucólisis, pero a las 2 horas ya tienen mucha hambre. ¿Por qué? Porque entonces está estimulando la glucólisis y la glucólisis estimula el centro del hambre y entonces dicen, ay, qué hambre tengo y no he comido nada y ahí vamos otra vez para dentro de las cosas. Entonces empieza uno a subir de peso. Tengan mucho cuidado, no tomen tanto refresco, no coman tantas galletas. Si van a comer, cómanse un bolillo, muchachos. Un bolillo que no tiene nada de azúcar, póngale el azúcar normal que les enseñan a comer sus papás. Pero el refresco es lo peor que pueden ustedes hacer por este mecanismo. Bueno, a ustedes no se los voy a explicar tanto, pero sí tengan cuidado, ¿sí? Vienen todos los libros ya, el efecto de la fructosa en la dieta del humano. Y esa es la causa de tanta obesidad en el mundo, la fructosa. Bien, entonces, en la vía glucolítica realmente es una vía muy energética que nos produce 32 a 36 kilocalorías y en esta ruta se obtienen 2 ATPs netos y esos ATPs se producen por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, 2 ATP por mol de glucosa y podemos dividirla en 4 fases, básicamente. Realmente yo digo que en 3, porque la última es fermentativa, pero la primera es todas las reacciones que van a conducir a la formación de 2 triosas fosfato, ¿sí? Que le llaman la fase preparativa. La segunda es las reacciones de deshidrogenación, donde se produce el único NADH que hay directamente de la glucólisis. Y además ahí se produce una molécula de ATP en esas reacciones. Posteriormente, la tercera podríamos decir que es la conversión del 2-fosfoglicerato a piruvato y allí se genera la otra fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí?
Entonces, y el fosfoenol piruvato, pues es muy importante, no solamente para la generación del piruvato, sino porque fosfoenol piruvato, junto con otro azúcar de la ruta de las pentosas, como lo vamos a ver, ellos dos la eritrosa 4-fosfato se conjugan y van a dar lugar a la síntesis de los aromáticos. Y por eso es tan importante, como ustedes pueden ver. Y la cuarta, pues es ya hablando de fermentación, si decimos que la glucólisis pues también sirve para la fermentación, efectivamente. Allí se reduce el piruvato para regenerar el NAD. Acuérdense que nada más se produce este NAD, entonces este NAD se va a utilizar en la fermentación, sí, para generar lactato y se regenera el NAD entre esa reacción, en la ruta de la glucólisis hasta la fermentación, porque es muy importante. El NAD tiene que existir siempre. El equilibrio entre NADH, NAD es muy importante, por lo tanto debe de haber reacciones que lo producen y reacciones que lo oxidan. Entonces, aquí tenemos en la fermentación, hay esta recuperación del NAD, si se gasta el NADH que se produjo en la glucólisis y en los procesos propiamente fermentativos, se gasta ese NADH y se regenera, haciéndose un círculo, ¿verdad? Un círculo, pues, benéfico, ¿sí? De regeneración entre el NADH producido y el NAD consumido en la fermentación láctica o etanólica, ¿sí? En las levaduras. Bien, la otra ruta de las pentosas fosfato es una ruta multifuncional porque esta también utiliza la glucosa, pero la glucosa 6-fosfato y va a ir va a perder un átomo de carbono y se generan pentosas. Y entonces no solamente se utilizan hexosas para esta ruta, sino también pentosas y también otros hidratos de carbono, no importa. Sí, deben de ser azúcares, no vayan a pensar como maltosa, galactosa, todas esas, ¿verdad? Que al final de cuentas tienen que pasar por la formación de glucosa. Esta ruta se conoce como la ruta de Warburg-Dickens. Sí, este es el señor Warburg, nada más conseguí la foto de Otto Warburg, pero por ahí debe andar la de Dickens. Y pues esta es una ruta que en todos los organismos puede actuar de manera simultánea que la glucólisis. Muchas ocasiones la glucosa que se ingiere se mete a la célula, un 70 a 75% se va a la glucólisis y un 30 a un 25% se va a la ruta de las pentosas. Pero ¿por qué la glucosa alimenta la ruta de las pentosas? ¿Qué tan importante es? Pues porque la célula siempre está en crecimiento, sobre todo, ¿verdad? Cuando está en exponencial, y nosotros, pues con mayor razón, porque nuestro exponencial dura mucho tiempo, pues la mayoría de los organismos va a utilizar a esta vía de las pentosas fosfato como una fuente principal de la generación del NADPH. Como les dije, el NADPH es el poder reductor biosintético y el NADH es el poder reductor catabólico, ¿sí? No se les olvide. Y por lo tanto, este poder reductor biosintético se utiliza para la biosíntesis de ácidos grasos y la síntesis de nucleótidos. Entonces, por eso es muy importante. Si no hay este NADPH, las enzimas de la síntesis de nucleótidos no les gusta el NADH. Puede ser que haya en otra ruta, pues, por ejemplo, en la de la glutamato deshidrogenasa, bueno, pues hay algunos microorganismos dicen, pues yo nada más tengo NADH, pues cómetela, pues entonces le da a la enzima NADH. Pero si tienen NADPH, es mucho mejor y lo prefieren. Entonces, el NADPH es para rutas biosintéticas y es por eso la razón mayor de esta ruta de las pentosas. ¿Sí? Otra de las cosas es que va a producir pentosas. ¿Cuáles son esas pentosas? Pues la ribosa. ¿Sí? La ribosa es muy importante porque la ribosa es una de las
azúcar, el azúcar más importante para la producción de los nucleótidos. La ribosa que se produce, que utilizan la síntesis de los nucleótidos, proviene de la ruta de las pentosas. Si no hay ribosa, no hay síntesis de nucleótidos, no hay crecimiento, ¿sí? No hay producción de DNA. Entonces, es muy importante. Vean entonces la importancia de esta ruta de las pentosas o hexosas monofosfato. En las bacterias lácticas, sí también hay una participación media de la ruta de las pentosas, ya que le proporciona una serie de, el intermediario más importante, es que la gilulosa 5-fosfato, para que se derive la ruta de la fosfocetolasa, ¿sí? Que es la ruta heteroláctica fermentativa para bacterias lácticas. Entonces es muy importante. Vean ustedes entonces toda la importancia que tiene la ruta de las hexosas monofosfato. La otra es la vía de Nedudorov. La vía de Nedudorov es una vía prácticamente que pues le costó mucho a este señor Michael Dudorov y a Ender convencer al Endermeyer-Hoff de que existía para los microorganismos, para una serie de microorganismos, una ruta distinta. Todos le decían, no, pues es que es la misma ruta de las pentosas, pero no, él demostró que efectivamente ellos demostraron los dos que no, que esta ruta de Nedudorov utiliza también glucosa y lo convierte a piruvato, que es el producto final de la glucólisis, pero lo utilizan tanto microorganismos aerobios y anaerobios facultativos. Y lo demostró en presencia de las pseudomonas, de los rhizobium, de las azotobacterias, los agrobacterias. Y estos pueden utilizar ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno. En general, pues pseudomonas, por ejemplo, lo puede utilizar como en las dos condiciones, en presencia o ausencia de oxígeno. Sin embargo, nada más hay un microorganismo habitado, registrado, que son las simomonas. Las simomonas pueden utilizar esta ruta, o más bien utiliza únicamente esta ruta para sobrevivir y la utiliza en condiciones anaerobias. Por eso es que siempre se encuentra en condiciones fermentativas. Entonces, simomonas es el que realmente produce el alcohol en el pulque, ¿sí? Y acuérdense que el pulque, pues, es una fermentación, es un proceso fermentativo, básicamente, ¿sí? Pues sí, es por eso, y se utiliza esta ruta de Nedudorov. No la vamos a ver, todas estas las vamos a ver pianito. Bien, entonces, la ruta de Nedudorov no le creían a Michael Dudorov porque utiliza las primeras reacciones de la ruta de las pentosas fosfatos. Sin embargo, hay una enzima característica que la identifica y entonces pues ellos identificaron y vieron que existía una ruta, una enzima característica de esta ruta. Igual que las rutas de las pentosas, pues solo se produce muy poco. De hecho, en la ruta de las pentosas, hasta donde yo recuerdo, no se produce ATP, pero está bien, ¿sí? No se produce ATP, no se produce ATP, ¿sí? Y en esta ruta de Nedudorov se produce una sola molécula de ATP por molécula de glucosa degradada. Aquí me faltó algo más. Y por lo tanto, esta ruta de Nedudorov ocurre en enterobacterias bajo la inducción de un compuesto intermediario de aquí, que es el gluconato. La ruta de las fosfocetolasas, como se lo mencioné, no ocurre no ocurre en aerobiosis, es una ruta totalmente anaerobia y es utilizada por bacterias acidolácticas heterofermentativas y lo hacen esta ruta durante la fermentación de la glucosa.
Realmente ella utiliza las primeras 4 reacciones de las rutas de las fructosas hasta la formación de gilulosa 5-fosfato. Y esa gilulosa entonces se rompe en 2 moléculas, una de 2 átomos de carbono y otra de 3 átomos de carbono, de tal forma que se requiere una enzima característica que se conoce como la fosfocetolasa. Esta es una enzima muy interesante porque al igual que otras que también rompen, contienen tiamín-pirofosfato, ¿sí? que se encarga de estabilizar a esa molécula de 2 átomos de carbono que se desprende, ¿sí? Y obviamente que la ruta de la fosfocetolasa es la ruta que existen en bifidobacterias. Si ustedes se acuerdan, y son así, se fijan en los yogures, pues ahí hay bifidobacterias, ¿sí? Las bifidobacterias ahora están muy famosas porque son utilizadas como probióticos. Bien. ¿Para dónde se van los productos de las rutas de carbohidrato? Pues todos, acuérdense que dijimos, un paso obligado, ¿verdad? Entonces, todos ellos, estas rutas, llevan prácticamente hacia la formación de piruvato, ¿sí? El piruvato es el producto final de la asimilación de los glucosa por cualquiera de todas estas rutas que les acabo de platicar. ¿Y a dónde se va ese piruvato? Bueno, todo depende. Si está el microorganismo en condiciones aerobias, pues se va al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Si está en condiciones anaerobias para hacer fermentación, pues entonces se va a producir ácido láctico, se va a producir alcohol, como las levaduras, etcétera. Entonces, en condiciones anaerobias, el piruvato va a ser dirigido dependiendo de la presencia, digo, el piruvato sigue su camino dependiendo de la presencia del oxígeno o la ausencia del mismo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que efectivamente muchas enzimas de la ruta central, que sería toda la glucólisis y el ciclo de Krebs, son sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, entonces el microorganismo empieza a caer en fermentación y por lo tanto tiene que utilizar la fuente de carbono y lo dirige hacia la fermentación, que es la característica principal de la fermentación, de que va a sacar los productos. Ustedes van a ver que cuando vean fermentación, en la práctica de fermentación, van a ver que lo que se va a producir o que van a ustedes a medir es como la glucosa que se come la levadura en condiciones anaerobias va a producir etanol y entonces tendrían que medir el etanol producido en condiciones anaerobias. Bien, entonces, ¿qué le pasa a la glucosa? Pues la glucosa al oxidarse completamente se convierte en CO2 y agua. ¿Por qué en CO2? Porque al entrar al ciclo de Krebs se va a convertir precisamente, dado que se rompen 2 triosas, allí ya nada más quedan 3 átomos de carbono. La primera conversión del piruvato a acetilcoenzima es la pérdida de un CO2. Y ya nada más quedan 2 átomos de carbono que venían de la glucosa. Y esos 2 entran a reacciones precisamente en el ciclo de Krebs y se pierden esos 2 átomos de carbono como CO2. ¿Y por qué decimos agua? Porque en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos se van a generar NADHs, poder reductor, y este poder reductor entra a la cadena de transporte de electrones y allí debe de haber un aceptor final de electrones, en este caso debe de ser el oxígeno para producir agua. Bien. Los azúcares, como ustedes pueden ver, podemos nosotros o los conocemos, los que provienen del gliceraldehído, todos ellos son isómeros D, ¿verdad? Entonces, los que provienen del gliceraldehído y los que provienen de la dihidroxiacetona. Sí, todos van a dar, el gliceraldehído es
tiene un átomo de carbono asimétrico, en cambio la dihidroxiacetona no. Fíjense cómo esta característica de asimetría de muchos de los intermediarios es muy importante para que puedan funcionar en algunos tipos de metabolismo. El gliceraldehído, ¿sí? Este es el que continúa por la ruta glucolítica. Sin embargo, el dihidroxiacetona no. Pero la hidroxiacetona puede irse hacia la síntesis de glicerol porque ya es muy fácil. Miren, aquí ya nada más ya tenemos 1H, y aquí nada más se reduce y ya se convirtió en glicerol. Entonces, todos tienen su corazoncito, de tal forma que del gliceraldehído, que tiene un átomo de carbono asimétrico, surgen dos familias de azúcares de 4 carbonos, que sería la eritrosa con 2 carbonos asimétricos y la treosa. De estos dos, ¿verdad? De la eritrosa surgen la ribosa y la arabinosa, y de la treosa, la quilosa y la lijosa. Y estos ya son de 5 átomos de carbono y tienen 3 carbonos asimétricos. Cuando ya llegamos a los azúcares de 6 átomos de carbono, de esta ribosa surgen la alosa y altrosa, de la arabinosa, la glucosa y la manosa, de la gilosa, la gulosa y la idosa, y de la lijosa, la galactosa y la talosa. ¿Sí? De tal forma que todos ellos, vean ustedes, ¿sí? Son carbonos, contienen esto, aunque sean de 6 átomos de carbono, a medida de que va aumentando el número de átomos de carbono, pues aumentan los carbonos asimétricos. 1, 2, 3 y 4 carbonos asimétricos para la última familia de 6 átomos de carbono. Los únicos azúcares que el organismo, sobre todo las células de los eucariotes, utilizan con mayor frecuencia son los que están encerrados en estos cajoncitos, de tal forma que el gliceraldehído, la eritrosa, la ribosa, la arabinosa, la quilosa, la glucosa, la manosa y la galactosa, todos ellos son azúcares que son bienvenidos en el metabolismo heterotrófico. Bien, de la otra familia, que proviene de la hidroxiacetona, pues miren, vean cómo nada más produce una de eritrulosa, y ya empiezan a ver entonces ahora sí los carbonos asimétricos. Esta de 4 átomos de carbono, que es eritrulosa, y luego de ella surgen estos dos, que sería la ribulosa y la gilulosa, ¿sí? Que ya van a tener 2 átomos de carbono asimétricos, y que la diferencia entre ellas es precisamente la posición de estos dos OH, de tal forma que estos dos pueden ser intercambiados, y lo vamos a ver que eso sucede en la ruta de las pentosas. Después hay 4 elementos, 4 nada más, que surgen de esta triosa de 6 átomos de carbono, que es la cicosa, la fructosa, la sorbosa y la tagatosa. Vean ustedes que estos son una familia de cetosas, y estas provienen de una familia de aldosas. Entonces son aldosas y cetosas. La glucosa básicamente es preferida para la ruta glucolítica, porque si ustedes se fijan, tiene la glucosa en sí existe en 2 formas, una abierta y una cerrada, ¿verdad? Generalmente la podemos encontrar en gran cantidad en la forma cerrada, pero también puede estar en equilibrio con la forma abierta, de tal forma que cuando está en forma cerrada está en una conformación de alfa de glucopiranósido, ¿sí? Pero también puede ser un beta de glucopiranósido, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencian? Si ustedes se fijan, nada más en la posición de los OHs. Este OH del carbono 1 en el beta pues va a estar hacia arriba, y en el alfa va a estar hacia abajo. Lo importante aquí es que ambas forman un anillo de pirano, ¿sí? Y este anillo de pirano puede ser interconvertido también a la forma de furano. Vean cómo
la forma de furano, aquí tenemos la misma azúcar de 6 átomos de carbono, formando un furanósido, alfa de fructofuranósido o beta de fructofuranósido, también que solamente difieren en el acomodo precisamente ahora ya no del OH en el carbono 1, sino de este metilo que sostiene al OH. De tal forma que entonces esta conformación a un anillo furanósido pues es muy importante para la ruta glucolítica, de que esta molécula de 6 átomos de carbono pueda adquirir una conformación de pirano o de furano. Bien, dado que, como les acabamos de decir, la molécula de glucosa se encuentra en equilibrio con la forma cerrada y la forma abierta. Esto es muy importante porque, como si ustedes lo pueden ver, es un azúcar reductor. Esto es que va a contener un carbonilo intacto, ¿sí?, que le permite reaccionar como reductor en otras moléculas oxidantes. Entonces, vean, este carbonilo le permite entonces oxidarse y formar un ácido. Entonces, se forma un gluconato, ¿sí? Entonces, este aldehído con un agente oxidante, entonces se forma un gluconato. Y esto también sucede en la naturaleza, o sea, en las rutas. Vamos a ver que la glucosa puede ser oxidada entonces por NAD y se produce NADH o NADP, se produce NADPH y se va a formar un gluconato. Vean ustedes que ya la forma de gluconato tiene un carboxilo en esta posición, pues se puede ir ese carboxilo con una descarboxilasa. Bien. Entonces, el azúcar, la glucosa es un azúcar reductor básicamente, por lo tanto siempre deben de fijarse que es debido precisamente a este carbonilo que tiene aquí. Dado que tiene este carbonilo, pues se puede cerrar, como ustedes pueden ver, para darnos un alfa de glucopiranósido o un beta de glucopiranósido. Esta característica que tiene de tener un carbonilo en esta posición, en el carbono 1, pues se aprovecha precisamente para poder identificarlo. ¿Sí? Podemos utilizar una serie de compuestos, como por ejemplo ácido clorhídrico, compuestos que lo oxiden junto con un colorante, y entonces podemos medir la cantidad de glucosa por el color que se desarrolla al oxidarse y se combine con algún compuesto colorido, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar antrona como esta. Esta antrona se produce con se utiliza en medio ácido y entonces esta sufre una transformación a un hidroximetil purpural y se combinan entonces, perdón, se oxida, perdón, el azúcar se oxida y se convierte en hidroximetil purpural que se combina con la antrona para dar un complejo amarillo. Hay otro método que se utiliza, por ejemplo, el de la reacción de Fehling. La reacción de Fehling también es una reacción redox en el que el grupo aldehído, que es el reductor, ¿sí?, es oxidado a un ácido por el cobre, como sucede en esta reacción. Aquí, esta es la reacción de Fehling, ¿sí? Y con también el de antrona, que les acabo de mencionar, y otro que es el del DNS. El DNS es un ácido 3,5-dinitrosalicílico y también se basa en la reducción de este compuesto, que es amarillo, por la glucosa y se obtiene un color rojo, que es el producido por el ácido 3-amino-5-nitrosalicílico, que se detecta a 540. ¿Sí? Entonces, este es el DNS, es amarillo, más la glucosa, entonces nos da un color rojo, más el ácido glucónico. Vean que en todos se produce un ácido glucónico. Y el producto de la oxidación, de la
de la reacción con la glucosa, de la oxidación de la glucosa, pues entonces permite que los colorantes que se utilizan en ese medio ácido se cambien de color, ¿sí? Todos los azúcares que podemos ver en la naturaleza, pues todos son precursores de otras moléculas importantes, como vean el ácido glucurónico, ¿sí? Lo vemos en los microorganismos en la pared, o el ácido murámico, o la ribosa, bueno, la fructosa, la glucosa, etcétera. Todos pueden ser también compuestos que son importantes, perdón, para la formación de otras moléculas naturales. ¿Sí? Y otra característica que tienen los azúcares en el metabolismo es que pueden ser precursores biosintéticos. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, que se forma durante la ruta de Embden-Meyerhof, pues es un precursor para polisacáridos, la fructosa 6-fosfato para la mureína, la ribosa 5-fosfato para los ácidos nucleicos, la eritrosa 4-fosfato para los aminoácidos aromáticos, las triosas, por ejemplo, como les dije, la hidroxiacetona fosfato, que vamos a ver que se forma en la ruta de Embden-Meyerhof, para los lípidos, el 3-fosfogliceratos, cuando se combina con la eritrosa, pues también se forman los aminoácidos aromáticos, el fosfoenol piruvato también tiene una familia de aminoácidos, y el piruvato también se convierte en aminoácidos. Entonces vean que no son tan sencillas, ¿verdad? La ruta de los azúcares son muy importantes, por eso están en el centro del metabolismo. Bien, bien, vamos a ver la ruta de la glucólisis paso a paso. Pues como ustedes ven, aquí hay varios integrantes, varios representantes que estudiaron la ruta desde hace mucho. Este señor Hans von Euler la describió en las levaduras, pero Embden-Meyerhof y Emden y Meyerhof, que son este es Emden y Meyerhof, pues las describieron en el músculo. Ellos eran médicos, era un microbiólogo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas características de todos los organismos es que esta ruta ocurre en el citoplasma de todos los organismos, ya sean procariotes o eucariotes. Y la ruta genera solo 2 moléculas de ATP, aunque en realidad se generan 4 porque se rompe la molécula de 6 átomos de carbono, pero se gastan 2 moléculas de ATP, por lo tanto, la cantidad neta de ATP producida por la glucólisis son únicamente 2 moléculas. Se divide básicamente en 2 etapas. Yo les dije en la otra que eran 3, ¿verdad? Para desglosarla de manera más completa, pero así de manera general, cuando ustedes lo ven en los libros, las dividen en 2 etapas. La primera es la preparativa. En esa ruta no se libera energía, solamente se gasta, ¿sí? Y ahí se llega hasta la formación de las 2 triosas. Y en la segunda ocurren reacciones de óxido-reducción y se libera energía. El ATP, entonces, en toda esta ruta se va a producir a través de fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿sí? Y por lo tanto, generalmente se va a producir sustratos para otras rutas metabólicas, como ya les dije, el piruvato es uno de ellos, el fosfenol piruvato, la hidroxiacetona. La reacción global que esto es bien fácil, pues es una glucosa más ADP, más fosfato, más NAD, y nos da 2 moléculas de piruvato, más 2 de ATP, más 2 de NADH, más 2 protones. Generalmente cuando ponemos a NADH para poder generar, no generar, sino escribir la estequiometría del NADH, siempre lo ponemos con 2 protones, ¿sí? Los NADH más 2H. Entonces, vean, es glucosa más 2 ADP más 2 fosfato más 2 NAD y me da 2 moléculas de 3 átomos de carbono, 3, 2 de 3, más lo mismo que pusimos aquí, pero ahora en forma de ATP, más que se pegó aquí al ADP, ¿verdad? Más que va a estar reducido. ¿Sí?
La glucólisis es el ejemplo de una estrategia que así nos hace pensar que o es de extraterrestres o es de una divinidad. ¿Sí? No sabemos. Pero nosotros que estamos en este planeta debemos de tomarla como algo de la naturaleza. Tiene una estrategia hermosísima. ¿Sí? Primero, pasar de glucosa a fructosa 1,6-difosfato. Dado que la glucosa viene en forma de piranócido, entonces se convierte a una forma de furanócido. Y esto debilita la mitad de la molécula para convertirse en fructosa 1,6-difosfato. Entonces, la siguiente parte es, ahora sí, romper esta fructosa 1,6-difosfato a dihidroxiacetona y gliceraldehído. Realmente, en la primera fase, pues tenemos una alteración química para poder dejar que esa molécula esté preparada para continuar con la ruptura. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la glucosa, ¿sí? Aquí vean cómo en forma de piranócido, ¿verdad? Aquí la tenemos. Y entonces lo primero que sucede es que se va a fosforilar. ¿Dónde se va a fosforilar? Pues el sitio más adecuado, el que está más expuesto es el 6, de tal forma que se va a pegar el fosfato en la posición 6 y por eso se produce una glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato puede arrancar para la ruta de las pentosas o puede arrancar para la síntesis de pared, como ustedes gusten. De acuerdo a las necesidades del microorganismo, pues también se puede ir hacia la formación de pared. O también arranca ese 25%, esta glucosa 6-fosfato, hacia la ruta de las pentosas. Una vez que se tiene la glucosa 6-fosfato, la segunda reacción que es una reacción, aquí tenemos una reacción de fosforilación y es catalizada por la exocinasa, ¿sí? Ahora ya tenemos una reacción de isomerización. Vean ustedes que esta es una reacción reversible y vean acá que contrariamente en la que participa el ATP es una reacción totalmente irreversible. De tal forma que se forma la fructosa, como es una es una reacción de isomerización, pues se forma la fructosa 6-fosfato, que como lo ven aquí, ¿sí? La fructosa 6-fosfato ahora es esta misma azúcar de 6 átomos de carbono, pero ya dejó ahora al carbono 1 fuera, libre para que pueda ser fosforilado. De tal forma que ahora viene la segunda reacción de fosforilación, que es catalizada por la fosfofructosinasa. La fosfofructosinasa, al igual que esta reacción, es totalmente irreversible y más aún, la fosfofructosinasa es terriblemente irreversible porque es la que controla el flujo de la glucólisis. Si ustedes tienen una mala fosfofructosinasa, pues su glucólisis es muy lenta. Si tienen una muy buena, se acaban la glucosa rápido. ¿Sí? Entonces, eso es la que le regula el flujo de la glucosa. Como es una fosforilación, el único sitio para fosforilar que queda es en la posición 1, de tal forma que se produce la fructosa 1,6-bifosfato. Y vean ahora sí, ya la fructosa está con una estructura, ¿verdad? En la que podemos ver que a la mitad de la fructosa, en esta forma furanósica, se puede romper muy fácilmente. Vean como si estos fueran 2 caballos de tiro y jalan todo esto para acá, de tal forma que van a poder ayudar a una ruptura, de tal forma que viene la enzima aldolasa y rompe. Ya le están facilitando el camino, arreglándole a la molécula de tal forma que pueda ella romper fácilmente en una triosa para acá y en otra triosa para acá. Y vean cómo ambas triosas van a estar fosforiladas. ¿Y en qué parte van a estar fosforiladas? Pues todas, cada una en el carbono 3. Y nos va a dar el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Un aldehído y una acetona. Y otra vez volvemos a los inicios, ¿verdad?
Es por eso que esta molécula de 6 átomos de carbono puede producir las dos triosas de los cuales surgieron todos los azúcares. Estas dos triosas se pueden isomerizar, ¿sí?, por una enzima que se conoce como la triosa fosfato isomerasa. Esa también, como al igual que cataliza una reacción de isomerización reversible, de tal forma que esta puede convertirse en esta o esta en esta, de acuerdo a las condiciones, a las condiciones fisiológicas del microorganismo. ¿Por qué lo digo? Porque la dihidroxiacetona fosfato, si se requiere de hacer células, ¿qué necesitan las células? Pues necesitan mucho, primero energía, y necesitan membranas. ¿Y de dónde salen las membranas? Pues de los fosfolípidos. ¿Y de dónde son los dos? ¿Qué necesitan los fosfolípidos? Dos compuestos, ácidos grasos y un glicerol fosfato. Y hidroxiacetona fosfato se convierte rápidamente en glicerol fosfato y pues ya se hacen los fosfolípidos. Entonces, la siguiente fase es ya para la preparación para la obtención de piruvato. Y esto es lo que le llaman la fase de ganancia. Vean cómo aquí fue una fase de gasto energético y aquí la fase de ganancia. Y se gastaron acá 2 moléculas de ATP, pero en la fase de ganancia, ¿sí?, tanto la dihidroxiacetona como el glicerol fosfato tienen que continuar el camino hacia la formación del piruvato, pero no, la dihidroxiacetona no puede irse por sus pistolas ella sola, ¿sí?, sino se tiene que convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Por eso se requiere a la triosa fosfato, porque quien sigue el camino es el gliceraldehído 3-fosfato. Vean que ahora ya son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Vean cómo es el gliceraldehído. Una función aldehídica aquí, ¿verdad? Vean cómo tiene un OH en el carbono 2 y un fosfato en el carbono 3. Este gliceraldehído ahora es sustrato, ¿sí?, para poder convertirse en un intermediado 2 veces fosforilado. Y esto es para que se lleve a cabo esta reacción, o sea, nada más falta una fosforilación más, que es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción de oxidación y fosforilación que cataliza esta enzima, realmente ocurren cosas muy interesantes. Es la entrada de un fosfato para que el otro sitio, sitio, se convierta en fosforilado, y además, ¿sí?, entra un NAD y se produce en NADH. Es el único NADH que se produce de la glucólisis en el citosol. Y es por eso que esta enzima también se convierte en algo muy importante. A pesar de que es una enzima que cataliza una reacción reversible, básicamente es una enzima que incluso puede ser blanco de algunos compuestos que inhiban la glucólisis. Bien. La importancia de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es esa. Es un mecanismo en el cual integra un fosfato y produce un NADH, de tal forma que va a generar un 1,3-bifosfoglicerato. Vean cómo de ahora en adelante van a ser 2 moléculas porque son 2 triosas, de tal forma que este 1,3-bifosfoglicerato pues tiene ahora sí un fosfato en el carbono 3 y un fosfato en el carbono 1, dado que los ácidos, ¿sí?, siempre dado que los aldehídos siempre tienen esa gran facilidad de convertirse en ácido. Vean cómo el fosfato le está dando un oxígeno, ¿sí?, de su fosfato. Este es un PO4, entonces le está dando un oxígeno a este carbonilo para quitar a este protón. De tal forma que ahora sí, a través ya puede seguir el camino, porque de nuevo, vean la inteligencia de esta ruta, ¿sí?, en que ahora tenemos 2 fosfatos en los extremos. Estos 2 fosfatos hacen reactiva la molécula, de tal forma de qué manera se puede expresar esa
esa reactividad en la formación del fosfato, el ATP, perdón, liberando este fosfato. Entonces, este fosfato ya va a estar fácilmente donable para un ADP y generar la primera fosforilación a nivel de sustrato, que es catalizada por la fosfogliceratosinasa. Una de las cosas que yo quiero que vean es que todas las enzimas que producen, gastan o producen ATP se van a llamar sinasas. Vean, tenemos una sinasa acá y tenemos esta que es una exosinasa y esta fosfofructosinasa. Esto lo gasta, pero estas, las de ahora de aquí, lo van a sintetizar. Entonces, esta fosfogliceratosinasa ahora lo que va a hacer es utilizar precisamente a este sustrato bifosforilado, liberar un fosfato y vean cómo este aldehído se convirtió en ácido. ¿Sí? Ahora sí, y esta es una reacción que ocurre muy comúnmente en el laboratorio. Si ustedes se acuerdan, en el laboratorio nosotros podemos convertir un aldehído en ácido. ¿Sí? Pero en las células pues se requiere de enzimas y de ATP. Generalmente la entrada del ATP en muchas reacciones es para dar, como ustedes vieron, un fosfato que después se quede en forma ácida. Y se convierte, entonces, como hay liberación de un fosfato, ahora ya nada más se queda con el de la posición 3, que es el 3-fosfoglicerato. Y ahora vean de nuevo que esta reacción anterior, que implica la producción de un ATP, pues es una reacción irreversible. Ya llevamos varias irreversibles, una irreversible, otra irreversible, otra irreversible, ¿sí? Bien, y finalmente este 3-fosfoglicerato, pues vean con dónde está el fosfato aquí, pero viene otra mutasa, una fosfoglicerato mutasa, y cambia de posición al fosfato a esta posición 2 y quita este OH y lo pone por acá. ¿Qué es lo que hace? Pues generar un compuesto mucho más energético. Vean nada más cuántos electrones hay aquí. Este es muy quisquilloso, manda sus electrones, lo bota para acá, pero cada vez que se están moviendo, pues a este también le hace ruido. De tal forma que se genera el 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato es tomado por una enolasa. Vean ustedes, entonces, aquí hay un OH, ¿sí? Y aquí hay H's. ¿Qué es lo que hace? Pues todavía para meterle más ruido al sistema, esta enolasa quita este OH, quita un H de aquí y lo que hace es convertirlo en fosfoenol piruvato. De tal, un fosfoenol piruvato. Todo esto es el piruvato. De tal forma que ahora lo hace más energético. Es tan energético porque tiene una doble ligadura aquí, otra doble ligadura aquí, un par electrónico que va a andar ahí de travieso, que puede hacer sí, que este fosfato se vaya, ¿verdad? De tal forma que ahora, sí, con todo ese movimiento electrónico que hay en este fosfoenol piruvato, viene de nuevo otra sinasa, que es la piruvatosinasa. Y es la segunda ocurre la segunda fosforilación a nivel de sustrato, en el que este fosfato se va al ADP, y ahora sí, vean cómo me forma este piruvato. La estructura que tiene este piruvato es la de un cetoácido. Los cetoácidos son moléculas que no le gustan mucho a la célula, ¿verdad? Pero son muy estables. ¿Por qué no le gusta mucho? Pues porque vean, pues aquí hay un ceto, bueno, este no es tan odioso, pero aquí hay un grupo ácido. Los ácidos no le gustan mucho a la célula porque le bajan el pH. Y acuérdense que adentro de la célula debe de haber un pH alrededor de la neutralidad. Por lo tanto, pues este piruvato es muy estable porque presenta lo que se conoce como tautomerismo. ¿Qué significa esto? Les enseñaron esto, estoy seguro de que allí se tardaron mucho en la clase de tautomerismo en bioquímica, para enseñárselos bien, de tal forma que
si este par electrónico salta para acá, pues aquí realmente hay una nube electrónica que se puede estabilizar en esto, entre estos dos átomos de carbono, y hacer que la molécula sea muy estable. Entonces, a pesar de que es un ácido, pues es un cetoácido que la estabiliza, tal forma que lo hace reactivo para las siguientes reacciones y a la vez lo hace estable. Esa es la belleza de este piruvato. Bien, entonces como ven, fueron 10 reacciones las que acabamos de describir, en las cuales hay 3 reacciones, 1, 2 y 4 reacciones irreversibles, 3 y 4. Sin embargo, las reacciones más importantes que hacen que la ruta no se revierta serían la primera, la tercera de la fosfofructosinasa y la última. ¿Sí? Estas son las 3. Porque al final de cuentas, vamos a ver que la energía de activación de la reacción no es tan enorme, tan grande, tan exergónica como la del piruvato. ¿Y qué dijimos ahorita al inicio de la clase? Que las rutas van hacia adelante porque las reacciones son exergónicas y que todas aquellas endergónicas, ¿sí?, no son las que hacen que las rutas avancen. ¿Sí? Bien. En la primera fase, ¿qué podemos decir de la reacción de la exocinasa? En la reacción de la exocinasa es muy importante que denotemos una cosa. Todas las cinasas son dependientes de magnesio, porque el magnesio se hace una jaula de protección hacia el ATP que lo propone a la enzima en un arreglo espacial adecuado para que la enzima actúe. Y entonces nada más haga esa transferencia de fosfato. No se requiere agua, no se requiere hidrolizar al ATP, sino nada más se transfiere el fosfato del ATP a la posición 6 de la glucosa. Realmente es importante esta reacción porque si ustedes se acuerdan, en los eucariotes, pues la glucosa entra por transportadores específicos. Las levaduras que son eucariotas y las células humanas tienen transportadores de glucosa. Sin embargo, y además, al entrar la glucosa de manera neutra a través de un transportador, inmediatamente tiene que ser fosforilada. ¿Para qué? Para que entonces, ahora sí, el gradiente vaya a favor de un gradiente de concentración mayor afuera, menor adentro, porque inmediatamente que se convierte en glucosa 6-fosfato, pues obviamente que desaparece la concentración de glucosa porque este ya es otro compuesto. ¿Sí? Vean la energía estándar de la reacción, que es de menos 16.7 kilojoules por mol. ¿Sí? Bien, una de las cosas interesantes es que la exocinasa se une a una porina de la membrana externa mitocondrial y esto permite a los azúcares y al ADP penetrar a esta membrana, y esto sugiere entonces que esta enzima puede estar asociada a organelos y no nada más estar en el citoplasma. ¿Sí? Entonces, en los eucariotes es una enzima multisitio, y a todas estas que se encuentran en diferentes sitios, pues no es una enzima Moonlight, porque las enzimas Moonlight, pero parece enzima Moonlight. Las enzimas Moonlight son las que se pueden encontrar en varios sitios y tienen actividades diferentes, pero es la misma enzima. Ya se me acabó el tiempo, chihuahua. Bien, pero en las enterobacterias no se requiere esta enzima. ¿Por qué? Porque acuérdense que la glucosa entra fosforilada por el sistema PTS. En la siguiente reacción, que es la de isomerización, y ya nada más faltan 3 minutos, ya nada más les escribo esta y se van porque si no llegan tarde. Pues vean cómo el delta G es muy positivo. Entonces, eso implica que la reacción es reversible. ¿Sí? Es una reacción muy interesante porque transforma una
aldosa a una cetosa, y esta característica se ha aprovechado de forma industrial para producir a la fructosa. Y la fructosa es importante desde un punto de vista industrial porque tiene mucho más sabor dulce, incrementa el sabor dulce en las bebidas. Y ¿de dónde toman la glucosa? Pues la famosa glucosa viene del maíz. El maíz, los biotecnólogos lo que hacen es que le meten una amilasa y la convierten en glucosa y luego le ponen una isomerasa y la convierten en fructosa y esa es la famosa miel de maíz que ustedes se comen todos los días en los malditos refrescos. Tomen agua, muchachos. Bueno, ya vámonos, muchachos. Aquí nada más les puse esto, que actinoplanes contiene la isomerasa que no requiere de sustratos fosforilados, por lo que esta es la isomerasa que se utiliza para utilizar la glucosa del maíz que surge de la hidrólisis enzimática, la convierten en fructosa. Entonces, bacteria es la que se utiliza de forma industrial y es baratísimo hacer eso. Bueno, ya váyanse, pero nos está matando. Ya váyanse, muchachos. Aquí les vamos a dejar y seguimos ya no van a tener, van a seguir. Me avisan cuando no tengan laboratorio, muchachos, para que vayamos avanzando. Y a ver si terminamos pronto. ¿De acuerdo? Porque yo no sé, como ustedes, pues no sé, como el lunes no hubo clase que por el día de no sé quién, en la semana pasada, pues el día 8, pues no sé si vayan a moverles las laboratorios. Entonces nos vemos la clase que viene, muchachos, y cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesora. Si tienen preguntas, apúntenlas y las vemos la clase que viene. Vale. Hasta luego. Vámonos.